Gracias por escuchar. Gracias por estar, comunidad. Es un placer, como siempre, poder llegar a ustedes con las siguientes historias de encuentros con el horror de lo paranormal. Historias difíciles de entender, de creer, pero que muy probablemente se parecen a esas que ya han vivido personas muy cercanas a nosotros. Será un gran episodio el que tienen a continuación y me voy a permitir recordarles que si son de fácil sugestión, tal vez no es la mejor opción para escuchar esta noche. Quizás es mejor esperar a la luz del día y ahora escuchar otro podcast o otros canales que no sean tan pesados como lo puede ser Relatos a la Noche. Pero escúchenlo de día, cuando los espíritus no están tan cerca de ti. Bienvenido, bienvenida. Ya estás entrando en los siguientes Relatos de la Noche. Desde que recuerdo, de verdad, desde que tengo uso de razón, me aterraba la idea de dormir solo. Toda mi familia lo sabía. Era un mal que simplemente no me dejaba. Por fortuna siempre tuve a mis hermanos en casa, porque en serio que era un miedo completamente irracional que me paralizaba. Siempre que había alguna salida, que mis hermanos se iban o había alguna posibilidad, aunque fuera lejana, de quedarme solo, terminaba en la casa de algún familiar. Ya de grande, cuando tuve mi primer trabajo, me fui a vivir lejos de casa de mis padres por fin, pero nunca me atreví a hacerlo solo. Siempre tuve roomies, siempre tuve compañeros de departamento. Cuando alguno se iba, yo regresaba a casa y después tuve la fortuna de tener una novia que siempre comprendió esa extraña fobia que yo tenía. Me fui a vivir con ella y siempre me apoyó. Su mejor amigo vivía muy cerca de nuestro departamento y cuando ella tenía que salir le decía que él se quedara en la casa. No sé con qué pretextos o qué le habrá inventado, pero su amigo siempre se quedaba en la sala jugando videojuegos conmigo, hasta muy noche, y luego se dormía ahí hasta que ella llegara. También tengo que aclarar que en mi casa, cuando era niño, nunca me explicaron el origen de este miedo, pero siempre hicieron lo posible por cuidarme. Nunca se me cuestionó. Nunca hicieron como si fuera algo irreal o absurdo. Para nada. Eso siempre me hizo creer que alguna razón tenía que haber, pero de haberla sabido en algún momento, no la recordaba. Hace unas semanas recibimos una llamada que nos despertó alarmados. Como siempre, preocupa un timbrazo en el teléfono a las 2 de la mañana. Era la mamá del mejor amigo de mi novia. Él había tenido un accidente. No sabían cómo estaba. No sabían ni siquiera a qué hospital lo habían llevado. Solo sabía lo que un policía que le marcó de su teléfono personal le pudo avisar. Mi novia sabía por qué zona andaba su amigo, como siempre, y en ese momento salió de casa para ir a buscar a la señora y ayudarla a encontrar a su hijo. Por supuesto que me ofrecí para ir con ella, pero nuestro coche es uno de esos muy pequeños de 2 personas, muy pequeñito, y entonces si iba, simplemente iba a estorbar. Así que me quedé, y ella salió tan deprisa que yo no me di cuenta, hasta que el departamento se llenó de silencio, que finalmente había pasado, que estaba solo, que pasaría esa noche muy probablemente completamente a solas en ese lugar. Era demasiado tarde como para ir a casa de mis padres o para llamar a alguien. Sentí que de alguna forma la vida me había llevado a ese momento, a enfrentar mi fobia, a superarla esa noche quizás. Así que lo hice. Fingí que no tenía miedo. Me quedé esperando que el amigo de mi novia estuviera bien, que lo encontraran pronto, que hubiera sido un malentendido. Intenté quedarme dormido y no pensar, no detenerme en el miedo, hasta que lo logré. Los ojos se me cerraron. Mi cuerpo parecía ser de plomo pegado a la cama, sin poder levantarme. Se escuchó la puerta. Mi novia había regresado. Yo quería abrir los ojos, preguntarle si todo estaba bien, si habían encontrado a su amigo, pero no podía.
Estaba muy cansado. No me podía levantar ni abrir los ojos. Solo podía escuchar y sentir. Sentir cuando alguien se acostó en mi cama, conmigo. Yo estaba despierto, estaba consciente. Mi mente lo estaba, pero mi cuerpo no. De repente la persona que estaba a mi lado se acercó. Sentí tela, como si tuviera puesto un suéter muy viejo y duro, tieso. Luego percibí un olor espantoso, a basura. Me calaba la nariz. Escuché cómo esa persona junto a mí respiraba con dificultad. Pasaron minutos, pasaron horas, pasó casi toda la noche. Dormía por momentos y luego volvía a ser consciente de que había alguien ahí. Así sentí cuando eso se levantó, cuando se fue del cuarto. Cerró la puerta y yo me quedé así, inmóvil, sin poder moverme, sin poder reaccionar, sin poder abrir los ojos. Me quedé dormido y me desperté ya con la luz de la mañana, cuando mi novia llegó. Lo primero que hice fue recordar el miedo, lo que había sentido, pero mi novia me preguntó qué diablos había en su lugar. Me di cuenta de que estaba lleno de cabellos sucios, negros, muy largos. Me preguntó de dónde habían salido y le expliqué lo que había visto, lo que sentía que había soñado. Y aunque era difícil de creer, no tenía sentido que hubiera metido a alguien a mi casa por la madrugada. Aún así mi novia se enojó. No tenía lógica, pero se enojó. Me gritó con mucha violencia, de una forma que nunca había visto. Parecía que no era ella. Me pidió que me fuera de ahí, y así terminé volviendo a mi casa, a mi cuarto. Al menos un par de días en los que mi novia pudiera, no sé, entrar en razón. O al menos eso esperaba. 3 días después fue a buscarme a mi casa, llorando, y me pidió que volviera con ella al departamento, porque tenía algo que decirme. Lo primero que hizo fue explicarme cómo algo la había hecho perder el control aquella vez que llegó, no ver los hechos. Primero, ella comprendía que ese pelo no podía ser de una mujer, pero algo, una voz parecía hablarle, aconsejarla. Le decía que me estaba burlando de ella, y eso la hizo romper. Pero esa noche ella tuvo el mismo miedo, la fobia que yo había padecido toda mi vida. Cuando se preparaba para ir a dormir sintió un miedo incontrolable, algo que no podía explicar, que no sabía de dónde venía. Se tomó unas pastillas muy fuertes para dormir. Sin poder abrir los ojos escuchó la puerta. No, no era yo. Entró una peste al cuarto y luego algo se acostó junto a ella. Intentaba abrir los ojos pero no lo lograba, hasta que finalmente esa cosa se levantó. Dice que alcanzó a abrirlos un poco, que veía borroso, pero aún así logró ver cómo alguien salía de nuestra habitación. Luego, antes de dormir, cuando pensó por un momento en hablarme para que fuera, para decirme que no quería dormir sola, esa voz en su cabeza, de nueva cuenta, le empezó a hablar, a hacerle sentir que no tenía por qué llamarme. Por la mañana notó que el otro lado de la cama estaba lleno de esos mismos cabellos negros, pero muchos, muchos en verdad, como si se le hubiera caído la mitad del pelo a esa mujer que había entrado. No me buscó, pero no iba a quedarse ahí una noche más a solas, así que se fue a la casa de la mamá de su amigo, donde él estaba recuperándose del golpe del accidente. Algo que no fue tan grave, pero su mamá era muy mayor, y con el pretexto de ayudar a cuidarlo, mi novia pudo dejar el departamento esa noche. Pero algo ocurrió ahí, aunque no estábamos, y es que al día siguiente varios vecinos le escribieron. Nuestra recámara tenía una ventana que da hacia el interior del edificio. De frente a ella está la ventana de otro departamento del mismo piso, y de hecho pueden verse las demás ventanas de las recámaras de esa torre.
Aquella noche, todo el edificio escuchó una puerta que se abría y se cerraba incesantemente toda la noche. Un ruido que venía de nuestro departamento. Algunos sabían que esa noche estaba vacío y hubo algo más. Dos vecinos, separados, dijeron haber visto algo en nuestra ventana. Algo parado ahí, mirándose afuera, a una señora. Una mujer de aspecto muy sucio, de aspecto aterrador. Sobre todo porque no tenía labios, no tenía piel alrededor de la boca, dejando al descubierto sus dientes en una sonrisa tétrica y permanente. Nos fuimos unos días de ahí. Un sacerdote muy amigo de mi padre estuvo yendo a hacer oración para que tuviéramos algo de tranquilidad, para que cualquier cosa que no debía estar ahí se fuera. Este padre me conoce desde niño y supongo que algo sabe. Me dijo que no me descuidara, que por favor no dejara de hacer caso a mis miedos, que nunca, nunca volviera a dormir solo. Y así me encuentro, comunidad, pensando que si vuelvo a hacerlo, ella va a volver. Pensando que si vuelvo a hacerlo, voy a terminar por darme cuenta de por qué existe ese miedo en mí, desde antes de recordarlo. Continuamos, comunidad, con este episodio, y si aún no eres parte, si nos escuchas por primera vez o simplemente no te has decidido a suscribirte, recuerda que es gratis y que en ese momento te vuelves parte de la mejor comunidad de Internet, de la comunidad Relatos de la Noche. Si quieres ser aún más VIP, síguenos en tu red social favorita y compártenos la forma en que escuchas nuestros relatos. Vámonos ahora hasta Chiapas con la experiencia que nos comparte Julio Rodríguez. No te vayas, te prometo que te va a gustar esta historia. Hola, buenas noches. Quiero que sepas que me gusta mucho tu contenido. Muchas de las historias que aquí se comparten me parecen realmente impresionantes. Quiero contarte la mía. Una historia que le correspondía contarla a mi abuelo. Lamentablemente tiene un año que falleció, pero deseo que la historia permanezca siempre en mi memoria. Por eso te la quiero compartir. Perdón si no sé redactar bien, pero haré un esfuerzo por contártela como él me la contaba tantas veces, desde su perspectiva, en primera persona. Me gustaría que por un momento imaginaran todos los que escuchan que ustedes son nietos de mi abuelo, que se dejen llevar y se lo imaginen a él contándoselas a ustedes. Esta es su historia. Recuerdo cuando era niño, por ahí más o menos de los 8 años, cuando me la pasaba con mi hermanito, que era 2 años menor. Seguramente habrás notado que yo no suelo hablar de él. No me es fácil por lo que te voy a contar a continuación. Mi hermano y yo teníamos a mi madrecita y a mi papá, mi viejo, pero éramos muy pobres. A veces no teníamos ni qué comer. Recuerdo a mi padre querido que se esforzaba todos los días en el campo para poder traer algo para que comiéramos, lo que fuera. Ya veríamos cómo hacerlo rendir, aunque muchas veces mi papá y mi mamá no comieran. Eran tiempos terribles, terribles de verdad, pero tengo que confesar que uno como niño no lo termina por ver de esa forma desolada en que hacemos ya cuando somos grandes. A pesar de todas las carencias que teníamos, yo era muy feliz con mi hermano. Como todo niño no veía más allá de lo que realmente pasaba. Yo solo quería jugar. Pero luego todo empeoró, cuando mi papá cayó en cama. Lamentablemente algo le picó cuando estaba en el campo. Ya luego supimos que fue un escorpión. Mi padrecito se murió. Y de esos días lo que recuerdo es que mi madre lloraba todas las noches. A mí me daba mucha tristeza, hijo, pero ¿yo qué podía hacer con mis 8 años? La situación se nos puso peor y se nos vinieron días todavía peores. Pero mi mamá, como la mujer fuerte que siempre fue, se empezó a mover para buscar trabajo.
uno tras otro, uno tras otro y uno tras otro, hasta que encontró uno de tejedora. Lo malo es que le quedaba muy lejos de donde vivíamos, pero no había de otra. Me acuerdo muy bien que ella se iba bien temprano y llegaba muy tarde, mucho. Ya casi no la veíamos porque cuando se iba todavía estábamos durmiendo y cuando regresaba ya nos habíamos acostado. Ahí fue que ella me dijo que, como hermano mayor, tenía que cuidar a mi hermanito, que ahora yo era el hombre de la casa. Y así estuvimos unos meses hasta que llegó ese maldito día. Mi hermano no podía dormir. Recuerdo que entre sueños me decía que mi papá le estaba hablando, que lo escuchaba allá afuera y que le hablaba. Yo sabía que era imposible y creía que era porque no podía asimilar su partida todavía. Decidí ignorarlo. Me estaba ya quedando otra vez dormido cuando escuché la puerta de mi casita azotándose, como si lo hubieran cerrado con mucha fuerza, casi con la intención de tirarla. Me levanté. Mi hermano ya no estaba conmigo. Me levanté lo más rápido que pude y con miedo salí a buscarlo. Alcancé a verlo que se dirigía hacia el bosque por un camino cerca de mi casa. Corrí lo más rápido que pude. Me metí al bosque para buscarlo, pero no lo encontraba. Y ahí estaba, busque y busque y busque hasta que... escuché yo también la voz de mi viejo. Pero se escuchaba rara, como muy gruesa. Y empecé a seguir esa voz. Ahora empecé a buscar a mi papá, pero... al final... vi quién estaba emitiendo esa voz. Vi a una mujer. La silueta de una mujer completamente oscura. No podía distinguir su cara. Mi hermanito estaba allí cerca de ella, a su lado. Estaba como hipnotizado. Yo le grité y él me volteó a ver. Recuerdo muy bien todo, hijo. No sabes con cuánto dolor puedo recordarlo todo. Fue mi culpa. La mujer tomó a mi hermanito y lo arrastró hacia la oscuridad. Y mi hermano me gritaba que lo ayudara, pero yo me escondí. Yo tenía mucho miedo. Mucho, hijo, pero solo tenía 8 años. No pude defender a mi hermano. No pude hacer nada. Me duele pensar que mi hermano pensó que yo lo había abandonado porque no lo ayudé. Y sí, yo era su hermano. Yo debía haberlo cuidado, pero al mismo tiempo era solo un niño. He vivido con la culpa toda mi vida, con la culpa de mi cobardía, de pensar que por eso mi hermano ya no estaba a mi lado. Siempre lo tendré en mi corazón, a mi amado hermanito, y espero verlo y que algún día me perdone. Esa noche cuando regresé a mi casa, ahí estaba ya mi mamá, preocupada. Como era lógico, pues llegó y no nos encontró en la casa. Me miró romper en llanto al verla. Ahí le tuve que confesar lo que había pasado. Recuerdo cómo sus lágrimas no paraban, cómo no dejaban de salir, cómo se destrozó la pobre. Después de unos días nos fuimos de mi casita y llegamos a casa de un primo. A pesar del dolor que sentimos, salimos adelante y un poco después me confesó que a mi hermano se lo había llevado una bruja. Esa es la historia de mi abuelo, comunidad. Él vivía en Chiapas, en una casita humilde donde se dedicaba a cuidar a sus cerditos. Tenía 5. Cada que íbamos de viaje a visitarlo me contaba historias, pero ninguna tan dolorosa como esta, tan aterradora. Hoy se las comparto en honor a él. Hola, muy buenas noches a todos los que forman parte de esta gran comunidad. Me encantaría compartirles mi experiencia porque fue un suceso que hoy en día continúa siendo la vivencia más aterradora e inexplicable para mí y para mi familia. Lo que estoy a punto de contarles forma parte de toda la gran cantidad de historias que se cuentan en la calle donde crecí, porque sí,
No es coincidencia que en esa calle todos los vecinos han presenciado visitas de entes que nadie ha podido explicar. Yo me encontraba cursando el tercer año de secundaria y, como sabrán, al estar en semanas de evaluaciones, es muy común desvelarse hasta muy tarde, y esa noche para mí fue una de ellas. Estaba terminando una investigación de la cultura maya, cuando en el pasillo alcancé a ver la sombra de un hombre. Al principio no le tomé importancia, ya que no era la primera vez que veía esta sombra, pero siempre me cubría la cara con mi cobija hasta quedarme dormida. Sin embargo, en esta ocasión realmente necesitaba terminar el trabajo esa misma noche, por lo que decidí ignorarlo y simplemente continuar con lo mío. Minutos después lo volví a ver. Ahí estaba la silueta, parado, simplemente parado en la puerta. El miedo y la sensación de peligro inminente invadieron mi cuerpo. Simplemente era una muchachita y no se me ocurrió mejor idea que solo irme a dormir, esperando que solo desapareciera como las noches anteriores. Guardé mis cosas y me acosté lo más rápido que pude. Ni siquiera me lavé los dientes. No pasaron ni 5 minutos acostada en mi cama cuando lo sentí. No podía verlo, pero sentía que estaba enfrente de mí. Solo nos separaba una cobija, la cual se volvía mi única barrera ante lo desconocido. De pronto me invadieron las ideas de que en realidad era una persona viva, que se metió a mi casa para dañarme a mí o a mi hermano, el cual dormía del otro lado del cuarto, Ignacio, que solo tenía 10 años en ese momento. Mi instinto protector por ser la hermana mayor me llenó de coraje, y decidida me destapé la cara para enfrentar lo que sea que estuviera allí, y ese fue el peor error de mi vida. Lo que vi no tenía que verlo. Lo que vi aún me causa escalofríos con el simple hecho de recordarlo, porque era un espectro, un fantasma, alguien que se veía como una persona real, pero con la cara completamente quemada, deforme, y se veía en un estado como de rabia y tristeza al mismo tiempo. Mi primer instinto fue abandonar mi cama y salir corriendo a la planta baja donde estaban mis padres. Antes de salir del cuarto, lo vi parado al lado de mi cama. Tenía sombrero y un poncho. Al bajar corrí gritando y llorando para entrar en el cuarto de mis papás. Me tranquilizaron, pero yo le seguía diciendo a mi papá que subiera a revisar, porque ahí se había quedado mi hermano, porque se había quedado solo. No pasaron ni 2 segundos cuando Ignacio bajó corriendo, gritando y llorando, diciendo que había un señor con la cara quemada en el cuarto. Mi padre, más preocupado porque fuera algún ladrón, tomó una lámpara y subió con un bate para defenderse. Pasaron varios minutos en los que mi padre solo gritaba amenazante y lo escuchábamos andar de un lado a otro allá arriba. Esto claramente era para amedrentar lo que él creía que era una persona real. Bajó con mi mamá y con nosotros y nos dijo que ya no había nada, que probablemente solo había sido una pesadilla mía y que con mis gritos espanté a mi hermano, pero que nos quedáramos a dormir con ellos por cualquier cosa. Al terminar esa frase, exactamente al terminarla, en el segundo piso de mi casa se empezó a escuchar como si estuviera lleno de animales, sobre todo guajolotes y chivos. Ahí fue cuando mi papá, cuando todos en la casa caímos en cuenta de que lo que sea que estábamos enfrentando no era un ladrón, y mucho menos una pesadilla. Mi madre, completamente pálida, nos dijo: Hínquense y pónganse a rezar el Padre Nuestro. Los 3 lo empezamos a hacer sin chistar. Mientras estábamos hincados y a oscuras, empezamos a sentir que una fuerza nos empujaba por la espalda, como si algo no quisiera que acabáramos de rezar. Nuestra única reacción fue abrazarnos y ponernos a llorar. ¿Alguna vez han llorado del miedo? No sé en qué momento nos quedamos dormidos. Entre sollozos e incertidumbre, me di cuenta de que solo fuimos mi hermano y yo.
Mi papá y mi mamá estaban completamente alertas, tratando de protegernos de eso que ni siquiera podían ver. Al día siguiente, a primera hora, mi madre fue a la iglesia por el cura para bendecir la casa. Fueron 7 días de visitas y rosarios en la casa para ahuyentar eso que había llegado. Y gracias a Dios, todo eso que hicimos funcionó. Y sí, se arregló, pero para mí sigue siendo el episodio más horrendo de mi vida. Muchas gracias, Uriel, por darle tiempo a mi historia. Escucharla narrada con tu voz sería como volver a vivirla. Que tengan muy buenas noches.